estimados amigos, un gusto estar otra vez con ustedes grabando este video en el cual voy a hablar de Hermann Hesse, este gran autor alemán. Bueno, en realidad en esa época estaba el Imperio Alemán, no es la Alemania de ahora, y nació en 1877 y murió en 1962. Fue hijo de un misionero, de modo que desde niño estuvo acostumbrado a los textos teológicos. Fue el cuarto de 6 hermanos y enviado a un noviciado del cual no prosperó porque se fugó de allí. Fue un muchacho con una niñez y adolescencia muy complicadas, y en la adolescencia tuvo un intento de suicidio, por lo que fue internado en un centro de salud mental. Posteriormente ingresó a trabajar como relojero y luego como aprendiz de librero. Desde niño se preocupaba de leer poesía y literatura, dejando de lado los estudios teológicos. Su primer gran acercamiento a los libros fue en la biblioteca de su abuelo, y luego al trabajar como aprendiz de librero y en librerías. Comenzó escribiendo poemas y su primer libro de poesía fue un completo fracaso. Sin embargo, más adelante su primera novela tuvo éxito y pudo dedicarse más de lleno a la literatura. Fue un muchacho con problemas existenciales que lo acompañaron toda la vida y también con problemas de visión. De modo que su vida fue un tanto atormentada hasta que encontró la tranquilidad interior. Viajó por Asia y estuvo en la India, cuya cultura, en particular el budismo, le interesaba mucho. También tuvo 3 matrimonios. Los 2 primeros terminaron en fracaso y el tercero fue exitoso, y encontró una mujer que lo acompañó, que le ayudó a publicar sus libros, a editarlos y también a leerle por los problemas a la vista que tenía. Escribió poesía, como se dijo antes, novelas, colecciones de cuentos y una abundante correspondencia que ha sido recogida en libros como aquel que se titula Cartas Escogidas. Entre sus novelas podemos mencionar Bajo la rueda, Demian, el lobo estepario, Siddhartha, Gertrudis, El verano de Klingsor, Dos momentos de una vida, Juego de abalorios, etc. También publicó colecciones de cuentos, como aquel titulado El rey indio y otros relatos, cuentos de amor y cuentos maravillosos. Hermann Hesse fue lo que podríamos llamar un buscador, ya que tanto en su vida como en su literatura, la columna vertebral es la búsqueda de la autorrealización y el desarrollo espiritual. La Primera Guerra Mundial lo llevó a enrolarse voluntariamente en el ejército alemán, pero por sus problemas de salud psíquica sobre todo, no fue enviado al frente, sino que estuvo en el área de las bibliotecas. Pronto discrepó de la violencia de la guerra, escribió folletos contra la guerra y se ganó la animadversión de sus compatriotas, llegando incluso a recibir amenazas de muerte por escrito, lo que lo obligó a alejarse del país. Vivió las 2 guerras mundiales y, por último, se autoexilió en Suiza, adquiriendo esa nacionalidad.
En el año 1946 obtuvo el Premio Nobel de Literatura, siendo su obra una verdadera guía educativa y espiritual para millares de jóvenes en distintos países. Incluso tuvo su obra Siddhartha y el lobo estepario tuvieron gran influencia en el movimiento de los hippies, que nació en Estados Unidos. Ahora me voy a detener en una de sus obras que es vastamente conocida y que ha tenido gran influencia. Me refiero a Siddhartha, una novela corta de la cual otro escritor importante, Henry Miller, dijo que era el libro más simple, bello y profundo que había leído. Siddhartha es la historia de un viaje iniciático que nos narra la historia del protagonista desde su niñez hasta la vejez. Siddhartha es hijo de un sacerdote hindú, de un brahmán, de modo que este niño está acostumbrado desde muy pequeño a la doctrina y rituales del hinduismo, de su padre y su familia. Crece siendo un muchacho muy aventajado en relación a otros de su edad, pero no logra la conformidad con su propio yo. Siddhartha tiene un amigo que es Govinda, que lo secunda y siempre anda junto a él. Un día, siendo adolescente, Siddhartha se encuentra, mientras paseaba con Govinda, con estos monjes mendicantes que eran los samanas, y queda tan impresionado que decide integrarse a ellos. Para lograrlo, como era muy respetuoso de su familia, le pide permiso a su padre, que era un brahmán. El padre se lo niega, pero por su condición no podía estallar, no podía enojarse ni estallar en ira, de modo que mantiene una conducta negativa, con la esperanza que el muchacho cambie de opinión, cosa que no ocurre, y Siddhartha permanece de pie en su habitación, dispuesto a no moverse hasta que el padre le dé el consentimiento, cosa que ocurre posteriormente. Así el joven Siddhartha se integra a los samanas, despojándose de su vestuario de niño acomodado para andar como estos muchachos y estos hombres que llegaban a la ancianidad expuestos al frío, al calor, al viento, a las inclemencias del tiempo. Pronto enflaquece, le empieza a crecer la barba y por supuesto en esta aventura lo acompaña el fiel Govinda. Pero Siddhartha, además de ser muy inteligente, es extraordinariamente crítico y después de 3 años discrepa de la doctrina de los samanas y decide abandonarlos. Por supuesto, Govinda lo sigue en esta nueva peregrinación y así oyen que ha aparecido un nuevo, entre comillas, santón, un hombre extraordinario que habría logrado el despertar o la iluminación, o si ustedes quieren en el lenguaje hinduista, el nirvana. Este hombre se llama Gotama y se le considera un Buda. Deciden buscarlo, aunque Siddhartha lo hace con bastante escepticismo, en cambio Govinda lo hace con gran entusiasmo. Finalmente llegan a una ciudad donde consiguen información del Buda Gotama y se les indica que está en un bosque con sus discípulos y llegan ahí. Ambos quedan impresionados por este hombre que en sus movimientos, su mirada, su palabra, irradia una profunda sabiduría y serenidad. Siddhartha comprende que aquel hombre ha conseguido llegar a la meta, que es un sujeto sublime. Govinda queda inmediatamente hechizado por el Buda y decide integrarse a sus discípulos. Pero Siddhartha no lo hace y le comunica a su amigo que seguirá buscando, que seguirá su camino.
cosa que sorprende, por supuesto, a Govinda, que siente un gran amor por su amigo de la niñez, pero decide quedarse con Gotama y Siddhartha lo felicita diciéndole que es la primera vez que decide por sí mismo y por lo tanto se ha hecho un hombre. Antes de retirarse del bosque, Siddhartha conversa con Gotama, se encuentran en el bosque. Siddhartha le plantea que admira su capacidad, admira, entre comillas, su santidad, pero que él necesita su propia experiencia vital para alcanzar ese estado. Y le dice que la sabiduría no puede transmitirse por la palabra o la doctrina. Al despedirse, Gotama le deja caer una frase. Le da su bendición, le desea suerte y le dice que tenga cuidado con el exceso de cordura. Así, el joven Siddhartha abandona el bosque y a poco andar entre árboles, escuchando el canto de los pájaros, viendo a los monos que saltan de una rama a otra, siente una sensación nueva en su ser. Siente esa sensación que debería sentir la serpiente cuando deja la piel vieja para mudarla por una nueva, y comprende que ha iniciado un nuevo camino. Entonces se plantea qué va a hacer ahora, si ha de regresar con su familia o irá a seguir solo su búsqueda. Finalmente cree que si vuelven a su familia será un retorno a lo que ya sabía y que había aprendido en su niñez y decide seguir adelante. Así llega al río donde encuentra a un barquero que lo ayuda a cruzar el río. El barquero es un hombre de edad madura, que en su rostro refleja gran tranquilidad, que le habla del río y lo satisfactorio que ha sido para su vida el estar en su barca, moviendo los remos, trasladando gente. Cuando llegan al otro lado, Siddhartha le dice que no tiene dinero para pagarle, pero le puede dejar sus vestidos. El barquero le dice que no se preocupe, que ya llegará otra ocasión de encontrarse, y se despiden. Siddhartha cruza entonces el río, llega al otro lado y caminando por fin entra en la ciudad. Allí en la ciudad, mientras avanza por un camino, ve venir un coche de estos que llevan criados en brazos. En el interior del coche va una dama entre cojines y queda obnubilado por la belleza de la muchacha. La observa, le hace una profunda reverencia, ella le responde con una sonrisa y entran en un bellísimo jardín y desaparece la joven en ese jardín camino a su casa. Siddhartha pregunta a uno de los criados quién es la joven. Le dicen que es Kamala, una cortesana muy rica de la ciudad. Siddhartha sigue recorriendo, pero sin olvidar a Kamala, esa bella mujer, y se hace amigo de un barbero. Y consigue que el barbero le corte el pelo, le afeite la barba, consigue una túnica y se perfuma pensando que de esa manera puede visitar a Kamala. Lo que hace, y le dice al criado que lo presente a su ama porque desea saludarla. El criado lo conduce a la casa, conversa con Kamala, le impresiona de inmediato no solo su belleza, sino ahora su conversación y perspicacia. Ella le dice que ella atiende a hombres muy ricos, que la mantienen con joyas, vestidos lujosos, que ha podido comprarse esa mansión y que le es imposible atender a un hombre pobre como él, que teniendo muy buena presencia, le dice que a ella le agrada, ni siquiera tiene zapatos y por lo tanto no pueden tener ningún acercamiento en aquel instante. Le pregunta qué sabe hacer y él le dice que con las samanas ha aprendido a pensar, esperar y ayunar.
Con eso no podrás vivir en la ciudad, le dice Kamala. Y él le dice, si te hago un verso, ¿me darías un beso a cambio? Y ella le dice, depende, si me gusta el verso, hazlo. Y él le recita un verso a ella, en homenaje a ella, que le agrada, y ella le da un beso y él siente que sus labios son como un higo fresco recién abierto. Kamala, que es una mujer extraordinariamente inteligente, es una cortesana bella y sabia, le dice que desea verlo nuevamente, pero que tiene que prepararse, que tiene que cambiar, y lo conecta con un comerciante rico. Pero antes que puedan avanzar en la conversación, entra una de las criadas y le dice a su ama que viene un rico señor a verla, por lo tanto, ella le ordena a Siddhartha que se vaya y le dice a la criada que le proporcione ropas adecuadas, una túnica adecuada, y así sale Siddhartha por la parte posterior del bosque y se va y regresa al día siguiente como ella lo ha citado. Allí Kamala lo va a poner en contacto con Kamaswami, un rico comerciante de la ciudad, pero que ya está envejeciendo. El comerciante conoce a Siddhartha y queda impresionado por este joven tan distinto al común de la gente que el comerciante conoce. Le pregunta qué sabes hacer y él nuevamente le dice, sé pensar, esperar y ayunar. Pero después se da cuenta, conversando, el comerciante, que sabe leer y escribir, cosa muy apreciada porque el grado de analfabetismo en esa época en la India antigua era enorme. El comerciante le extiende un contrato, Siddhartha lo lee perfectamente, lo hace escribir, ve que escribe muy bien, y lo deja alojar en su casa, lo hace bañar, lo alimenta bien, le proporciona zapatos, y se queda en la casa del rico comerciante y comienza entre ambos una amistad que los va a llevar a ser socios. El comerciante le va enseñando todo el giro de su negocio, le muestra las cuentas, le enseña cómo comprar y vender, todo lo aprende Siddhartha, pero en nada se interesa de corazón. Y esto lo capta el comerciante y lo desconcierta esta situación. Incluso cuando algo sale mal, Siddhartha no experimenta la menor preocupación. El éxito y el fracaso lo toma de la misma manera, e incluso riendo con alegría. Mientras tanto, Siddhartha se ha hecho gran amigo de Kamala y nace entre ellos una relación amorosa, cada vez más intensa y profunda, ya que Kamala lo distingue entre todos los que la visitan con su amor y le va enseñando lo que Siddhartha no conocía, el amor. Ella es sabia en el amor y le va enseñando todo lo necesario. Y él es un buen alumno. Cuando Siddhartha va enviado por el comerciante a comprar cosechas de arroz, si le va bien, estupendo, si le va mal, no se preocupa, si hay pérdidas tampoco, lo que desespera al comerciante, que conversa con un amigo y el amigo le dice, ese hombre nunca será un verdadero comerciante porque el comercio no está en su corazón, no se apasiona por él. Sin embargo, el comerciante le tiene confianza porque además de ayudarle, lo sorprende, lo asombra. Se hacen socios y sin darse cuenta, Siddhartha se va acostumbrando a la buena vida. Empieza a apreciar a esos hombres con sus vicios, con sus imperfecciones, y considera que son niños que juegan, que no tienen conciencia, y eso le produce mucha gracia a él. Pero al mismo tiempo va adquiriendo los hábitos de los hombres y empieza a apreciar la riqueza, la buena mesa, el juego de los dados, el alcohol y las bailarinas. Y empieza a acumular una gran fortuna, compra una mansión, tiene criados y empieza a llevar la vida de un gran señor. Mientras tanto sigue visitando a Kamala, que le dice un día, mientras están sentados en el jardín, ahora de la mansión de Siddhartha, que le hable de Gotama, el Buda. Y le dice que algún día a ella le gustaría ver al Buda, a Gotama.
De ahí esta conversación termina con juegos eróticos, se besan, se abrazan y Kamala se despide de él. Por la noche, Siddhartha tiene un sueño asombroso en que ve que un pájaro que está en la jaula, que le canta, que él lo va a ver, está muerto. Entonces saca el pájaro de la jaula, lo tira al sendero y siente que ese pájaro que ha muerto es su corazón. Siente un gran deseo de abandonar toda esa vida de lujos, de juego, de comodidades y decide volver al camino de búsqueda. Y así lo hace, se retira sin avisarle a nadie, sin despedirse de Kamaswami, ni de Kamala, ni de sus amigos, ni criados. Y todos lo buscan porque lo admiraban y lo querían, pensando que puede haber sido raptado o asaltado. La única que no se preocupa es Kamala porque sabe que él ha retornado a su vida anterior. Ella siempre lo esperó. Más adelante, mientras Siddhartha retorna a su camino, Kamala se da cuenta que está embarazada y sabe que el hijo que espera es de Siddhartha. Siddhartha llega al río y ahí la depresión que lo agobia es tan grande que decide poner fin a su vida y decide tirarse al río para ahogarse. Pero en ese instante supremo, en que está sentado junto a un árbol en la orilla, siente en su mente la palabra Om, la sílaba sagrada donde vibra el alma. Y gracias a esa vibración se da cuenta de la locura que va a cometer, se aferra a las raíces y el tronco del árbol y se salva. Luego espera la barca, sube a ella y vuelve a encontrarse con el barquero que no lo reconoce porque viene convertido en un gran señor, con ricas túnicas. Conversan y le dice nuevamente: no tengo dinero para pagarte, pero te daré mis trajes. Finalmente se reconocen, conversan y Siddhartha le pide vivir con él en la choza, junto al río donde vive este hombre, que parece no tener nunca un problema. Siddhartha le cuenta toda su vida y el barquero le conversa. Habla muy poco, pero lo poco que habla es de gran sabiduría. Entonces lo lleva al río, el barquero, y le dice que escuche el río, que se mire en el río, que el río le ha enseñado a él, al barquero, todo lo que sabe. Y Siddhartha, observando el río y escuchando el río, se da cuenta que ese río es como la vida, es el universo, que todo converge en el río, que nunca termina, que todo va y viene por ese río que nunca acaba, y que todo, el bien y el mal, lo grande y lo chico, la perversión y la santidad, la belleza y la fealdad, todo es parte de un solo total, de una unidad. Y empieza a aprender a escuchar, sentado junto al río. Un día, mientras están ambos conversando, el barquero y Siddhartha, empieza a pasar una gran cantidad de peregrinos que van buscando a Gotama. Y entre esa gente llega una mujer con un niño. El niño se trepa a un árbol a sacar frutas mientras la mujer se sienta en el camino. De pronto la mujer lanza un grito y cae a la tierra, y de su túnica sale una serpiente negra que acaba de morderla. El barquero, que escuchó el grito, corre, la lleva en brazos a su choza. En cuanto la ve, Siddhartha reconoce a Kamala. Intentan salvarla, pero ya no es posible. Sin embargo, Siddhartha reconoce al niño como su hijo porque lo encuentra igual a él cuando él era niño. Ella, antes de morir, le confirma que ese niño es su hijo. Luego, con el barquero, le dan sepultura a Kamala y Siddhartha decide criar a su hijo. Siente una gran alegría en su corazón, pero va a ser este niño su gran desilusión, ya que el niño no solo no lo quiere, sino que a poco empieza a odiarlo. El barquero lo aconseja que no se aferre al niño, que lo deje ir, pero Siddhartha se niega y piensa que con paciencia, con enseñanzas, se lo va a ganar, cosa que no ocurre. Un día el niño les roba la barca, se arranca y desaparece.
Siddhartha, desesperado, empieza a buscarlo. El barquero le dice que debe dejarlo ir, que ese niño no es del bosque, es de la ciudad, que está acostumbrado a las comodidades, a los criados, y que tiene que hacer su propia vida. Aunque lo pase muy mal, aunque sufra mucho, lo único que puede hacer es recorrer su camino para aprender. Siddhartha cruza el río con el barquero, encuentran la barca de ellos al otro lado, pero el muchacho ha tirado los remos al agua. Siddhartha empieza a buscar al muchacho, mientras el barquero se queda haciendo nuevos remos con ramas de árbol, con un hacha que había llevado, y Siddhartha, mientras vaga en el bosque llamándolo a gritos, se piensa que puede estar muerto, o que no lo va a escuchar, o que ya pasó el bosque, y comprende que el barquero, su amigo, tiene razón. Y se devuelve, y juntos regresan a la choza. Entonces el barquero lo lleva todas las tardes, sobre todo cuando está deprimido, al río para que observe, escuche y aprenda. Aprenda la vida y aprenda a encontrarse a sí mismo. Un día, el barquero, que ya ha envejecido mucho, han pasado los años, ambos están viejos, le dice a Siddhartha que va a retirarse, que lo va a dejar solo en la choza, y se despiden. Y empieza a caminar hacia el bosque, y mientras Siddhartha lo ve, observa que todo su cuerpo está envuelto en un haz de luz. Se da cuenta que el barquero era un hombre despierto, iluminado. Queda solo en la choza y empieza a aprender de su maestro el río, como le enseñó el barquero. De un día está sentado en la orilla, escuchando al río, cuando aparece un hombre, un monje de Buda, que trae su túnica amarilla y la cabeza rapada. Conversan y Siddhartha reconoce a su viejo amigo Govinda, pero Govinda no lo reconoce a él, hasta que empiezan a hablar, y entonces Siddhartha le revela quién es. El encuentro, por supuesto, es fraterno entre ambos, y Siddhartha le dice que la búsqueda mediante una doctrina, mediante un maestro, es completamente inútil, porque la sabiduría no puede enseñarse, no puede transmitirse, que las palabras, las letras, son signos incapaces de contener la sustancia de la sabiduría, son como una envoltura, y por lo tanto la sabiduría solo puede lograrse mediante la propia experiencia, sin doctrinas, ni libros, ni maestros. Govinda, que impresionado por estas palabras, no las comprende, casi no las cree, pero cuando se despiden y besa en la frente a su amigo, se da cuenta que es un hombre iluminado, su amigo, y así se despiden. En el fondo, aquí va a terminar la novela. El viaje iniciático de Siddhartha es un viaje al interior de sí mismo. Contiene elementos tal vez de la biografía del propio Hermann Hesse, que fue un eterno buscador de su propio yo, y también el deseo de superar sus crisis existenciales, depresiones y vaivenes espirituales, y su discrepancia con la sociedad tecnológica y su amor a la vida sencilla. Siddhartha, en el fondo, es una de las caras de Hermann Hesse. Siddhartha es al mismo tiempo el Buda, con distintas caras. Recuerden ustedes que el verdadero Buda se llama Siddhartha Gautama. Acá está dividido en dos personajes, Siddhartha, el hijo del Brahman, y Gautama. Es una novela efectivamente hermosa, breve, que muestra cómo solo viviendo la propia vida, la propia experiencia, abrazando la vida en forma sincera y completa, se puede alcanzar la paz interior y la felicidad. Bueno, podría extenderme mucho más, me salté varias escenas, pero creo que con esto es suficiente por ahora. Como siempre, los invito a visitar mi página web palabrahuella.cl, donde voy subiendo relatos míos, y ahora voy a dejar con ustedes a Mónica, que les va a leer un pequeño relato que escribí para esta sección. El Edén. El monje florentino Artemio Baranzano
que era un marinero de gran experiencia y arrojo, viajó durante muchos años por el Atlántico en compañía de otros 15 monjes buscando hallar el Edén. Enfrentaron tormentas, monstruos marinos, tribus salvajes. Uno tras otro fueron cayendo víctimas de tantas peripecias, hasta que Baranzano, solo y envejecido, acabó en una isla desconocida donde no había ningún otro ser humano fuera de él. Se alimentaba de raíces, semillas y frutos silvestres. Presa de unas extrañas fiebres que lo mantenían sudoroso y delirante, hablaba con los árboles, las flores, los pájaros y los cangrejos que abundaban entre las piedras de la playa. Compuso alabanzas, poemas y una curiosísima crónica en la cual sostenía que Adán era un tritón, Eva una sirena y él la reencarnación de Hermes Trismegistus. Los años pasaron. El monje murió abrazado a un árbol y su cadáver se fue fundiendo con la corteza. Luego, cubierto de musgo, desapareció. Mucho tiempo después, sin que nadie sepa cómo, sus escritos, junto con una breve biografía, aparecieron en una biblioteca de Toledo, donde yo los encontré.